Nuevos incidentes pusieron en alerta la seguridad en el Internado Nacional Barros Arana, luego que encapuchados irrumpieran este día lunes en el acceso principal del establecimiento, lanzando bombas Molotov y rociando con benzina al profesor que estaba justamente a cargo de la seguridad del establecimiento. Tras este brutal incidente, la Municipalidad de Santiago anunció una querella criminal contra quienes resulten responsables. Vamos a profundizar en este tema, no es la primera vez además. Estamos para esto con Margie Muñoz, ella es superintendenta subrogante de Educación. Muchas gracias, Margie, por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, ¿cómo se explica todo eso? ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Porque claro, no es la primera vez que ocurre, a los rectores ya los han rociado con benzina. Tenemos el caso del año pasado, estos 34 alumnos que les explotó una bomba Molotov en un baño y dejó a muchos de ellos muy graves. ¿Por qué siguen pasando cosas en el INPA? ¿Por qué no se han tomado las medidas necesarias? Sí, primero precisar, Davor, que como superintendencia, la verdad, lamentamos profundamente este hecho. Nunca nos deja de doler como institución que es parte del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, porque los espacios educativos deben ser espacios libres de todo tipo de violencia. Estas situaciones que surgen también son situaciones que los establecimientos y los sostenedores tienen que aprender a diferenciar desde situaciones de convivencia, situaciones que son más bien violentas o que son constitutivas de delito. Y ahí es donde deben existir estas estrategias diferenciadas. Hay obligaciones por parte, digamos, de las entidades sostenedoras respecto a aquellas situaciones que presuntamente son constitutivas de delito, como esta, y que es la obligación de denunciar a las policías dentro de las 24 horas siguientes en que se constate el hecho o se presume. ¿Por qué siguen pasando? Porque los establecimientos no son una burbuja aislada. Los establecimientos son parte de un entorno, son parte de una sociedad y evidentemente las situaciones que emergen en la sociedad permean muchas veces al establecimiento. Ya, ahora, ¿se ha cumplido con ese deber que tiene la institución? En este caso el sostenedor es la Municipalidad de Santiago y aquí venimos con problemas en este y otros colegios hace muchos años y varias administraciones. ¿Se ha cumplido? Y por el contrario, ¿se ha sancionado? ¿Se llega a intervenir desde la superintendencia, no intervenir, pero a fiscalizar desde la superintendencia con algún tipo de sanción para el controlador que, me imagino, tiene que aplicar protocolos, pero tiene que prevenir que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, efectivamente, y es muy buena tu pregunta, porque la superintendencia tiene facultades desde lo administrativo. Estas situaciones tienen muchas veces dos aristas, desde lo penal, que no es facultad de la superintendencia, y desde lo administrativo, que es cuando nosotros fiscalizamos y revisamos efectivamente que el sostenedor y el establecimiento haya cumplido con su regulación dentro del reglamento interno y los protocolos que tiene dispuesto para abordar este tipo de situaciones. Desde lo preventivo, como dices tú, pero también desde lo reactivo, tiene que haber una definición de ¿qué voy a hacer cuando me surgen estas situaciones? ¿Cómo resguardo la integridad de quienes integran la comunidad educativa, desde docente, asistente, estudiante, padres y apoderados? Pero cómo también acciono esto, que es la responsabilidad más legal de denunciar cuando un hecho es constitutivo de delito. Nosotros como superintendencia verificamos que eso ocurra, que haya existido una denuncia, que existan protocolos, que también hayan acciones preventivas que se preocupen de aquellos conflictos que están naciendo y que pueden terminar en hechos de violencia. Pero cuando surgen espontáneamente también tiene que haber una reacción oportuna por parte del establecimiento y nosotros fiscalizamos aquello y cuando se constatan los incumplimientos a través de una fiscalización, se inicia un proceso administrativo sancionatorio que termina en multas y sanciones para el sostenedor. Y en el caso del INBA, ¿ha existido ese proceso sancionatorio? Yo no sé qué protocolo resiste esto que estamos viendo en este y en otros colegios también, que un profesor sea rociado con benzina. Yo no sé si eso está cautelado en algún reglamento interno de algún colegio, porque se escapa como de la norma probablemente. ¿Se han aplicado los protocolos? ¿Se han aplicado sanciones por no cautelar? Porque aquí lo que está en juego es el derecho de los alumnos a poder estudiar y muchos de ellos no lo han podido hacer muchas veces. Sí, no, efectivamente esto afecta a toda una comunidad educativa, no solo a este docente que lamentablemente se fue afectado. Nosotros hemos confirmado de que en realidad desde lo físico no está bien el docente, pero la conmoción emocional que pueda tener ese docente y su familia no se limpia, o sea, no se libra con una sanción desde lo administrativo. Pero efectivamente nosotros ejercemos la facultad sancionadora. En este caso particular es un caso que va a entrar en investigación, entonces no nos podemos pronunciar de su resultado final. Lo primero que hacemos es disponer de un tratamiento de manera urgente respecto de la situación
No esperamos que haya una denuncia de terceros, sino que al tomar conocimiento denunciamos de oficio e iniciamos la investigación y terminamos supuestamente, una vez que se desarrolle la investigación y se constaten los hechos, el establecimiento nos proporcione, pero desde lo administrativo, la superintendencia, y esto es súper importante que todos lo podamos tener claro, no tiene facultades para sancionar a los presuntos inculpados, a un estudiante, a un docente. Nuestras facultades son administrativas ante la entidad sostenedora. Y a la hora de abordar estos temas hay muchas miradas en la superintendencia respecto a lo que hay que hacer, porque más o menos los hechos están claros, los vemos y nos hemos asombrado cada vez que ocurren. Pero, por ejemplo, ustedes no pueden mandatar que se aplique, que el ente que corresponda aplique, por ejemplo, aula segura. La aula segura es una facultad que tienen los sostenedores. ¿Pero es una facultad o una exigencia que se le puede hacer? Es una facultad y está dispuesta en la ley y dice que frente a hechos que afectan gravemente la convivencia o afectan la integridad física o psicológica de un integrante de la comunidad educativa, se deberá iniciar un proceso sancionatorio en el marco de la ley de aula segura. Pero aquí quiero poner un dato, digamos, con claridad. Post pandemia, los expedientes y los casos de expulsión y cancelación de matrícula se han ido duplicando año a año. El 2018 teníamos 251 casos que habían ingresado a la superintendencia por expedientes de expulsión. Al 2022 estos casos se duplicaron a 598 y el 2024 ya teníamos 1.296 casos. ¿Cuáles son las causales habituales de esas expulsiones? Porque en algún momento se ha instalado la idea como que hoy día es muy difícil expulsar a los alumnos. Las causales son efectivamente las que está, porque la ley es muy clara y identifica, y esto también estaba en la ley de inclusión, que respecto de situaciones que afectan gravemente la convivencia escolar, los establecimientos pueden iniciar un proceso, que tiene que respetarse, por cierto, el debido proceso, para poder aplicar una medida tan gravosa como la expulsión o la cancelación de matrícula. Pero en este caso correspondería, por ejemplo, si se determina que los responsables son alumnos del mismo colegio, ¿correspondería a su juicio la expulsión y nadie tiene derecho a reclamar allí? Yo no me puedo pronunciar de la sanción que va a determinar alguien que tiene la facultad de aplicar esta norma, que es el sostenedor o el establecimiento. Pero efectivamente la norma dice que deberá iniciar un proceso que puede terminar con la expulsión o cancelación de matrícula cuando quienes estén realizando estas acciones son estudiantes. Ya, pero ahí en el fondo que hay que demostrar que esto va contra, bueno, primero que sean estudiantes, pero poniéndonos en ese supuesto, que va contra el reglamento, que está poniendo en riesgo a alguien, y basta con eso para que, por ejemplo, el municipio de Santiago pudiera expulsar a estos alumnos, o aquí juega un rol la familia, el que estén de acuerdo, el que después hace joven, niño, dependiendo de la edad que tenga, hay que reubicarlo en otro colegio, porque en algún momento, no en las últimas administraciones, un poco antes, se intentó aplicar aula segura y desde algunos sectores políticos se decía no, porque en el fondo hay que reubicar a estos niños porque si no se está vulnerando su derecho a seguir educándose. Y con esa dificultad, muchos decían, bueno, al final se hace como impracticable el poder ejecutar, por ejemplo, aula segura. Yo creo que es practicable porque, como te digo, las cifras nos demuestran lo contrario. E incluso las cifras demuestran que en los establecimientos que son emblemáticos, estas medidas se aplican con más intensidad, la cancelación o la expulsión. Yeah. Y eso nos demuestran las cifras. Ahora, el procedimiento dice, obviamente, que yo frente a una detección de una acción de un estudiante que afecta gravemente la convivencia escolar, como es el caso de haber afectado la integridad física de un docente, yo tengo que iniciar un proceso en el cual puedo tomar una medida precautoria de temporalmente apartar al estudiante mientras se desarrolla la investigación, obviamente para seguir resguardando aquello, y luego de ello tengo que respetar obviamente el debido proceso de que hayan descargos por parte, digamos, de la familia, pero esto es una decisión del director del establecimiento que va con consulta, pero solo con consulta al Consejo de Profesores, que no es vinculante. El Consejo de Profesores se puede pronunciar, pero es el director el que toma la decisión de aplicar la medida. Y efectivamente la norma dice que cuando se aplica la medida, los establecimientos tienen 5 días para informar a la superintendencia del expediente de expulsión o de cancelación y nosotros revisamos, pero solo en la forma. Acá hay otro punto que hay que dejar en claro. La superintendencia no tiene facultades para ordenar la reincorporación de un alumno frente a la aplicación de esta medida. Porque muchas veces también se piensa eso. No, la superintendencia no la vamos a aplicar porque la superintendencia me va a obligar a que yo reincorpore al alumno. Eso no es efectivo porque no tenemos esa facultad. Ya, pero usted percibe que el sistema funciona bien, así como usted lo describe, que es bastante engorroso, es bien burócrata, con muchos organismos involucrados, funciona bien, responde a los problemas del año 2025 de que se están tirando benzina, bombas molotov, o es un sistema que quizás quedó un poquito anquilosado para el nivel de problemas que tiene hoy día Chile y la educación y este colegio en particular? Davor, este es un procedimiento que está arreglado en la norma. Yo
Creo que siempre es perfectible un procedimiento. ¿Pero responde a qué época? Pero responde... Porque vemos que el Estado ha tenido que adaptarse al nuevo catálogo de cosas que Pero pasan. responde a una acción reactiva frente a estas situaciones, ¿cierto? Desde la superintendencia nosotros lo que recomendamos también es que exista una articulación de la comunidad educativa y del establecimiento con instituciones que tienen otras facultades asociadas al resguardo de la seguridad, también asociadas muchas veces a temas de salud donde tenga que derivar, digamos, estudiantes que están afectados o docentes que están afectados desde la salud más bien socioemocional, pero tengo que articularme con otras instituciones para... Esto tiene que ser un abordaje intersectorial y por eso el proyecto de ley que el Ministerio de Educación ha incorporado, que está en segundo trámite en el Senado, ha incorporado dotar a los establecimientos de mayores facultades respecto a la gestión de la convivencia, tener más herramientas instaladas para poder abordar preventivamente, porque muchas de estas cosas, como les mencionaba, a veces terminan en un hecho de violencia, situaciones que van escalando desde un conflicto más leve, pero también hay otras que son espontáneas y que pueden ser hechos constitutivos de delito y que hay que atacarlo desde dos aristas, desde lo administrativo con las facultades de la superintendencia, pero también desde lo penal con estas acciones que son más bien en el ámbito de la denuncia y de la investigación que tienen que hacer otras instituciones. Ya, usted me decía que la superintendencia interviene aquí más allá de si hay denuncias o no. Yo no sé si está tan claro en la ciudadanía que las personas, los apoderados, solo por sí mismos pueden ir ante la superintendencia a poner denuncias o hacer alguna consulta. Generalmente se dice será el centro de padres, habrá que estar organizado. Y no, la verdad es que cualquiera puede ir si es que es apoderado a cualquiera de estos escenarios. Y yo me pregunto si en el caso del INBA, que es lo que trae a colación este tema, ¿ha pasado aquello? Si tienen reclamos de apoderados, si tienen denuncias, si tienen papás que digan, oiga, superintendencia, por favor haga algo porque mi hijo finalmente no puede estudiar, se le vulnera su derecho. Y aquí no solo el derecho a la educación, yo me pongo los zapatos de esos papás, también el riesgo, ¿no? El temor de que mi hijo esté en riesgo en su integridad, incluso física. Sin duda, y es lamentable. ¿Tienen esas denuncias? Sí, ¿O efectivamente, no? Las denuncias en la superintendencia pueden ser por parte de apoderados de manera individual, por parte de agrupaciones, por parte de estudiantes mayores de edad, docentes, asistentes, cualquier integrante de la comunidad educativa puede acudir presencialmente a la dirección regional, pero también lo puede hacer a través de nuestros canales web o nuestro canal de consulta. Puede hacerlo y así lo recibimos. Cuando son hechos graves como este, nosotros no esperamos que aquello ocurra, sino que actuamos de oficio de manera inmediata. Pero sí existen denuncias. Las denuncias de la superintendencia por temas de convivencia han ido sistemáticamente en aumento después de la pandemia, al igual que, como les comentaba, de los expedientes de expulsión. Han incrementado en lo que es materia de convivencia en un 20% respecto del primer semestre del año 2024. ¿Y hay algún derecho preferente de esos apoderados o bien de los profesores que trabajan en estos colegios de poder, en el fondo, pedir un traslado, pedir un cambio? ¿Se puede hacer eso cuando está un antecedente tan potente como este? Eso no está en el ámbito de nuestras facultades, sino más bien está en el ámbito de los acuerdos que puedan llegar con el establecimiento, la entidad sostenedora que tiene otros establecimientos en su administración. ¿Pero no lo pueden mandatar ustedes? No lo podemos mandatar nosotros, pero sí es importante que nosotros propiciamos y fortalecemos gestión colaborativa de conflicto en estos aspectos. ¿Y qué hacemos? Ponemos a disposición un mediador, un tercero por parte de la superintendencia que puede mediar esta demanda o divergencia del apoderado con el establecimiento para que puedan llegar a acuerdos. Pero aquí, insisto, en el caso del INBA, que es bien extremo, ¿qué mediación posible hay? A lo mejor yo soy una apoderada y lo que quiero es llevarme a mi hijo a otro colegio, porque quiero que se le siga cautelando el que pueda estudiar y quiero que esté a resguardo y no quiero estar pensando que van a entrar al colegio a tirar una bomba, entonces sea quien sea. Entonces quiero llevarme a otro colegio, pero muchas veces esos colegios ya tienen los cupos completos, ya funcionó el sistema de selección, no de selección, pero de asignación. ¿Qué se hace en ese caso? ¿No tiene ahí un rol la superintendencia de cautelar que se le dé una continuidad a ese proceso educativo? Porque, Margui, lo que también podría estar pasando en un contexto donde también aumenta el ausentismo escolar, por ejemplo, niños que se salen del sistema escolar, es que haya papás cansados que ya dicen, sabes que ya no vayas a clases si no quieres ir y se pierda la trayectoria escolar. Puede ser también eso. Bueno, efectivamente, como tú lo dices, en estos casos que son graves respecto de la situación en sí, no hay gestión colaborativa o mediación que sustente un acuerdo. Pero en el caso del INBA no aplicaría en esto. No, pero el apoderado que sí tiene una petición o una divergencia con ese sostenedor y quiere llegar a una propuesta de que trasladen a su hijo,
ese caso podría ser mediable con el sostenedor para que puedan llegar a un acuerdo. Efectivamente, podría plantearse como una solicitud por parte del apoderado con quien tiene la facultad de reubicarlo. Independiente de eso, como superintendencia lo que hacemos es articularnos con el órgano rector. La dirección regional participa en mesas con la Seremía de Educación, con el departamento provincial, donde se articulan estas medidas que son más bien de reubicación de estudiantes. Y ahí también tenemos un rol, no podemos obligar, pero sí lo que hacemos es poner a disposición todas nuestras herramientas para articularnos con aquellas instituciones que podrían propiciar este resguardo, por ejemplo, de un apoderado que demanda querer reubicarse en otro establecimiento. Y ustedes a esta altura, pues estamos viendo varios cambios en el sistema educacional, ¿se sienten más cómodos trabajando con sostenedores como los municipios, como ocurre en el caso de Limba, o con aquellas zonas donde ya funcionan, por ejemplo, los SLEP? ¿Dónde funciona mejor la relación de la superintendencia con el mandatado para hacer todas estas cosas que usted nos ha descrito? Yo diría que a lo que a nosotros nos preocupa más bien de que posicionarnos quien está administrando la educación pública hoy día, nos preocupa que quien administra tenga la claridad que tenemos que aunar todos los esfuerzos de distintas instituciones para lograr que esos espacios sean libres de violencia, no discriminatorios y con inclusión verdadera. Pero ahí no hay una misma mirada, porque hemos visto en Santiago que había una exalcaldesa que era del otro sello político del actual alcalde, tiene una mirada totalmente distinta de lo que hay que hacer y cómo aplicarlo. Sí, pero efectivamente lo que a nosotros nos compete como superintendencia es mirar esto respecto de lo que señala la normativa educacional. Y frente a eso no tenemos, al aplicar nuestros procedimientos, nosotros no miramos quién está administrando el establecimiento, sino que nos preocupamos del bien superior del estudiante, del niño, la niña y de esa comunidad. Mi pregunta es si las cosas estarían mejores si hubiera un SLEP administrando este colegio. Los SLEP se han ido instalando y cumpliendo con también la normativa que regula la convivencia escolar, pero hacer una evaluación de que si los SLEP funcionan mejor o la administración de un municipio, yo creo que no es facultad de la superintendencia hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es propiciar y generar también competencias y herramientas en esos establecimientos para que conozca ese administrador, sea SLEP o municipio, qué es lo que regula la normativa y cuál es el verdadero sentido de esa normativa. Superintendenta, yo me imagino que ustedes se apegan mucho a la norma, a lo que existe hoy día como norma y es lo que buscan aplicar y ven que los protocolos se ajusten a esa norma y por lo tanto a lo mejor me va a poder contestar eso. Le voy a pedir más bien una opinión o una mirada de algo que me imagino se tendría que ajustar en la norma. Pero ayer teníamos a este docente haciendo labores de seguridad. Y uno se pregunta, ¿por qué un profesor va a tener que estar haciendo labores de seguridad? Si en el fondo este es un colegio, el profesor debería ir, me imagino yo, a hacer sus clases, a impartir docencia. Y algunos colegios y algunas comunidades hoy día se están cuestionando nuevas formas de control, de orden. Se ha hablado de detectores de metales en algunos colegios, en otros de hacer revisiones de las mochilas. En algún momento, hace unas 3 o 4 administraciones, yo recuerdo que alguien dijo, no me acuerdo ni quién era el alcalde, Alessandri de haber sido en Santiago, que hablaba de revisar mochilas. Y siempre saltan algunas personas, sectores y dentro de las propias comunidades voces divergentes que dicen no, porque eso vulnera los derechos de los estudiantes. ¿Cómo te van a estar revisando una mochila? ¿Cómo te van a estar poniendo un detector de metal? Para ustedes de la superintendencia, ¿eso es pertinente? ¿Podría ser parte del protocolo de seguridad? Porque lo otro que estamos viendo es esto, pues un profesor que se encarga de la seguridad y ayer ese encapuchado se enfrenta directamente y lo termina rociando con benzina, entonces también queda súper expuesto. Sí, por supuesto. Mira, desde la superintendencia ya está una discusión que se ha estado dando. Desde la superintendencia nosotros, como bien tú dices, tenemos la responsabilidad y tenemos la facultad de poder fiscalizar y regular lo que dice la normativa. Hoy día la normativa respecto a el detector de metales o instrumentos que detecten el ingreso de metales o armas al establecimiento educacional, la normativa hoy día establece que eso no está permitido. Hay regulaciones en la ley de garantía, en distintos, digamos, acuerdos y respecto de derechos de niños, niñas y adolescentes que regulan que hoy día eso no está permitido. Perdón, pero es una discusión que se está dando. ¿Eso significa que un colegio que lo hiciera se expone a que vayan apoderados, alumnos a la superintendencia, reclamen y tengan razón en su reclamo? Hoy la normativa, claro, hoy día la normativa no lo permite, pero insisto en el punto, hoy día es una discusión que se está dando, de hecho hay una indicación en el proyecto de ley de convivencia y buen trato que el Ministerio ha incorporado para que esta discusión se dé en un ámbito más integral.
No hay hoy día una norma que nos permita decir si efectivamente esto está permitido. Tampoco hay evidencia de estudios que digan que esto es efectivo, pero es una discusión a la que estamos Y atentos. revisar la mochila, como se dijo en alguna oportunidad, porque ahí ya no estamos hablando de tecnología ni un detector, pero muchos consideran que eso sería vulneratorio. Otros dicen, bueno, uno va a un aeropuerto y te revisan todo en el fondo. ¿Cómo lo ven? Hay un dictamen de la Contraloría que especifica que la revisión de la mochila no está en el ámbito de las facultades de un establecimiento, sino está que expresamente está así expresamente en ese dictamen. Si eso cambia, obviamente desde la superintendencia vamos a cambiar nuestros procedimientos, nuestros dictámenes, y me imagino que la Contraloría irá a pronunciarse respecto a que de ello si ello cambia la normativa legal. Pero es una discusión que hoy día se está dando y se tiene que dar en el ámbito de una mirada integral respecto de los establecimientos educacionales, porque los establecimientos educacionales son lugares formadores, a diferencia de un aeropuerto. Sí, no, totalmente, es mucho más complejo. Le queremos agradecer. Gracias, Margui Muñoz, por estar acá. Muñoz, superintendenta subrogante de educación. Muchas Que le vaya muy gracias a bien. ustedes. Que tengan Gracias, buen buen día. día. Buen día.